Ya comienza Manuel Ramos, todo en finanzas. El programa donde usted aprende cómo proteger su casa, negocio, familia, ahorros e inversiones de una manera práctica, sencilla y eficiente. Ahora con ustedes, su conductor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Manuel Ramos, todo en finanzas. Ya lo saben, los jueves a las 7 de la noche siempre estamos listos, dispuestos para analizar temas de economía, finanzas, mercados financieros y sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pues lo que está ocurriendo es la inflación, pero ahora se habla de deflación. Qué interesante, dos términos de la economía, del ciclo económico, y vamos a definirlo. ¿Cuál sería mejor de los dos? Si la inflación que le quita poder adquisitivo al dinero o la deflación que regresa ese poder adquisitivo a los dólares que tenemos en nuestras cuentas bancarias, en nuestros salarios, en nuestros ahorros e inversiones. Por eso es importante que definamos. La inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios y la deflación es todo lo contrario, es decir, la disminución sostenida de estos precios. Pero vamos a analizarlo porque de eso se trata el tema del día de hoy. Como estamos diciendo, la deflación regresa a poder adquisitivo, poder de consumo, el poder a la democracia, porque tiene que ver con la autoridad o el poder que tenemos los ciudadanos que trabajamos, que pagamos un impuesto inflacionario. Y si vemos desde el punto de vista del valor del dinero, pues obviamente con la inflación el dinero vale menos. Y esto creo que ya lo sabemos, porque si vamos al mercado, vamos a cualquier lugar y vamos a gastar nuestros dólares, pues no compramos lo mismo que comprábamos antes de la gran pandemia del COVID-19. Y con la deflación, pues aumenta el valor, el poder adquisitivo de los dólares. Saben que, curiosamente, la inflación tiene mejor prensa que la deflación. La pregunta es ¿por qué? Bueno, se dice que la deflación es lo peor de todo y que la inflación es menos mala. Imagínense ustedes. La pregunta es quién lo dice, y de hecho se acepta que una inflación desde la perspectiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos y los bancos centrales, en particular en Europa, el Banco Central Europeo, dicen que la inflación del 2% anual es algo bueno. Pues esto tiene que ver con el hecho de que asociamos la deflación o contracción generalizada de precios con una recesión económica. Pero saben que no está realmente claro esto, porque la recesión puede producirse con inflación. Y esto se llama estanflación, que es el periodo que estamos viviendo actualmente en nuestra economía. Es decir, tenemos un incremento de precios y tenemos a la vez pues millones de personas que dejan de trabajar en búsqueda de nuevas fuentes laborales, y creo que las estadísticas lo están marcando, cómo se va incrementando también el nivel de personas que acuden o que asisten a lo que llamamos nosotros al subsidio por desempleo. Pues mientras que una economía puede prosperar sin que suban los precios a través de la deflación, pues también es interesante entender que la inflación y la deflación pues son dos partes del ciclo, uno contrario hacia el otro, o sea, lo que nosotros conocemos como un ciclo en el cual pues el que va hacia arriba, el otro tiene que tirar hacia la baja. Y hablando de prosperar, imagínense ustedes, si tienen dinero, pues la deflación va a resultar buena. Pero si usted tiene dinero que en realidad está generando, trabajando, y no tenemos una deflación porque los precios continúan a la alza, la famosa inflación, dijera Rey Camacho, una inflación, dice, desordenada, pero en todos los sectores, en todo sentido, y que a final de cuentas, saben, el pensador español Juan de Mariana hace 400 años fue el primero en observar que la inflación en realidad es un impuesto. Y eso lo hizo hace 400 años.
La exuberancia irracional, un libro muy interesante que nos ha traído el economista Arámbula, de Robert Shiller, de profesor de la Universidad de Yale, al cual tuve el privilegio de estudiar. Y bueno, creo que es interesante entender que la exuberancia se da en ambos lados, tanto en la parte de inflacionaria como también en la deflacionaria. Existe siempre una exuberancia en la naturaleza humana, en la conducta humana, en lo que nosotros llamamos el comportamiento financiero y económico de los individuos. Pero para hablar más sobre esta irracionalidad que el mercado presenta cuando hay extremo nerviosismo y a la vez entusiasmo, pues quién más para hablar sobre esto como Reinaldo Camacho, que ya está aquí con nosotros en los estudios, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas noches, mi queridísimo Reinaldo. Buenas noches, qué interesante, ¿no? Este libro de la irracionalidad exuberante del ser humano, cuando hace decisiones al invertir su dinero y quiero más, pero también cuando va cayendo, dice ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. O sea, lo contrario, ¿no? La dualidad en la que opera el ser humano, de cómo opera la economía y de cómo opera el mundo, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de esa exuberancia, ¿no? Sí, esa exuberancia es basado a lo que mencionas, la reacción que tiene el inversor en decir, ok, quiero, y cuando llega un retorno, pues todos están contentos, pero cuando va a la baja es cuando entra un nerviosismo. Pero también se va al extremo. Claro. ¿Sí? O sea, también va al pánico, y ese pánico es a lo que yo me refiero, que es una exuberancia de pánico. Si te das cuenta, estamos hablando del mismo término cuando también hay demasiado optimismo, va a la exuberancia irracional y hace decisiones también irracionales. Pero cuando el mercado está cayendo, por ejemplo, esta mañana que lo veíamos en nuestro monitor, a la alza y luego después que resulta negativo, también existe esa exuberancia de pánico, ¿no? Sí, el pánico es muy evidente en el ser humano cuando inviertes tu dinero, tu patrimonio, y siempre esperas cuando abres ese estado de cuenta y quieres mirar un número positivo, y al mismo tiempo te das cuenta de que sí, es una inversión la que estás tomando una oportunidad para que crezca tu patrimonio hacia el futuro. Pero sí, a la baja el nerviosismo entra a la gente y es algo natural. Claro, y comienza a perder en esas decisiones, ¿no? Porque cuando no hay necesidad de vender, por ejemplo, el caso de nuestro fondo de inversión que genera una tasa de rentabilidad constante independientemente de la exuberancia irracional a la alza o bien hacia la baja en el pánico, al final lo que estamos buscando son cash flows, dinero en efectivo, ingresos y demás, y que esa corrección de precios temporal nos permita comprar más barato a través de lo que es promediando los dólares que invertimos de forma sistemática en los IRAs, en los Roth IRAs, en los planes para educación 529 o cualquier otro mecanismo, Reinaldo, que lleve el objetivo de acumular valores. ¿O no es así? Es cierto, y es importantísimo lo que acabas de decir, que cuando hay a la baja, recuerden que cuando usted tiene su dinero invirtiendo, bajan los valores de sus inversiones, pero al mismo tiempo cuando está reinvirtiendo esos dividendos, está comprando a la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que está creando más unidades cuando hay ese rebote o la recuperación económica, pues tienes una recuperación multiplicada 2, 3 veces. Claro, lo que me llama la atención en esto, Reinaldo, es que si somos conscientes y tenemos nuestro carácter estable, somos pacientes y vemos que esa volatilidad que se está dando en el mercado te permite comprar más acciones. Yo le explicaba a uno de nuestros inversionistas el día de hoy que no ha perdido. Dice, es que he perdido. No ha perdido porque el número de bienes, el número de acciones, el número de títulos o de valores comprados no se pierde, sino que temporalmente bajan de precio y ocurre que si hay efectivo, si hay capital, hay que comprar más para hacer de más títulos, de más valores que al final te van a dar mayor potencial de crecimiento y a la vez pues mayor rentabilidad en el tiempo, o sea, a través de los famosos dividendos, que es nuestra especialidad dentro del portafolio de inversión. Tengo una pregunta que quiero hacerte y basado en esta irracionalidad de los mercados, fíjate, ¿cómo deberíamos de invertir desde la perspectiva de las regulaciones en un terreno tan espinoso como el que estamos viviendo ahorita, cuando la Reserva Federal ha dicho que va a incrementar las tasas de intereses y sabemos que lo van a hacer porque es parte de ese objetivo de darle una curva a la inflación, y dijera tu palabra, a ver si que ya está acuñada, esta inflación desordenada desde la perspectiva de Reinaldo Camacho,
¿Cómo se puede ordenar? Pues es incrementando tasa de interés. Ahora, ¿cómo le sacamos provecho a la desinflación, deflación desde tu perspectiva? Bueno, mi perspectiva es siempre le he dicho, en economía 101, que le llaman 101, te dicen siempre compra barato y vende caro. Nada nuevo, ¿no? Es nada nuevo, es un ciclo que tanto yo como tú ya tenemos 3, 4 décadas en el mercado, en el cual indica que si usted compra a la baja, tarde o temprano es un futuro que le va a dar un promedio. Ponemos ejemplo una casa. Si compró usted una casa en los 80s en $200,000, el valor corrientemente de esa propiedad probablemente ya está cerca de los $800, $900,000, dependiendo de la área donde usted viva. Pero eso te da un ejemplo muy, muy realístico en el que sí es una inversión y se toma tiempo para llegar a ese punto. Es igual como una inversión. Compras a la baja, incrementa tu inversión y tienes un valor pues, positivo a largo tiempo. Y yo lo explicaba también en este pánico que entra en el extremo de querer hacer algo que no hay necesidad de cometer errores, porque acuérdense que en la crisis anterior, en el año 2008, cuántas propiedades, pues obviamente millones de propiedades o cuántos dueños de propiedades vieron el valor de sus propiedades descender, o sea, deflación, y entramos en una crisis financiera, en una recesión económica llamada y titulada como la Gran Recesión, que dicho sea de paso no es la primera, En 1817 tuvimos la primera gran recesión de la economía de los Estados Unidos, y eso ustedes lo pueden leer en la revista Todo en Finanzas. No se la pueden perder, esta revista está buenísima, ya que hablamos de la teoría, de los ciclos, la historia, de cómo es que las crisis económicas y financieras del país han traído como resultado la deflación, y como ya dije al principio, la deflación es regresarle poder adquisitivo, poder de compra a los consumidores, y que dentro de este poder de compra pues usted puede hacerse de más bienes. Imagínense cuando tuvimos la deflación última de la gran recesión económica, la deflación del COVID-19 entre el 12 de marzo hasta el 12 de febrero, perdón, al 24 de marzo, pues esa deflación del 38 a 40% de precios de los índices de valores, pues dio como resultado una tremenda inflación, mayor incremento de prosperidad, y como decía el gran pensador español Juan de Mariana, 400 años atrás, mayor pago de impuestos. Consejo final, mi queridísimo Reinaldo, para nuestros amigos en las redes sociales. Sí, queridos amigos, tomen una buena decisión. Visítenos, les vamos a dar una información que en simple hecho no están obligados a hacer absolutamente nada, pero van a salir con una fortuna llena de conocimiento económico. Así es, y esa fortuna tiene un precio, tiene un valor intrínseco, decimos los inversionistas de la teoría de valor, y ese valor intrínseco usted le puede sacar tremendo provecho a cualquier decisión que haga en cualquiera de los sectores de la economía. Así es que vayamos a una pausa, porque es tiempo de que hablemos también de High Tech, la alta tecnología, con Felitech Michaca y el gran segmento de Al Día con la tecnología. Vayamos a esta pausa y regreso con más. ¿Qué pasaría si usted se incapacita o fallece prematuramente? ¿Cómo pagaría su familia la hipoteca, las deudas, los gastos de funeral e impuestos cargados al patrimonio? ¿Sabía que el testamento no evita los gastos de una corte probatoria? Conozca los beneficios de un fideicomiso en vida o Living Trust. 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Cumpla con su responsabilidad y asegure el futuro de su familia. Ahora sí que estamos llenos de información, libros de primer nivel. Miren, aquí está la Biblia de la economía. El padre de la economía se le considera a Adam Smith, aunque ya hemos hablado en programas anteriores que antes de él pues también existió Richard Cantillon. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de los mercados financieros, el libre mercado, la prosperidad, la riqueza de las naciones, que dicho sea de paso, este libro que tengo en mis manos fue traducido al español por uno de los grandes economistas argentinos, Carlos Rodríguez Brown, quien fuera también o es, bueno, todavía fue mi maestro y de vez en cuando lo saludo. Él vive en la zona euro y yo sé que también nos sintoniza, así que muchos saludos y aprecio para el gran maestro Carlos Rodríguez Brown. Bueno, imagínense la riqueza de las naciones, y como siempre pues tenemos que analizar cómo es que hemos crecido en la economía a través de una riqueza que es la cuarta revolución hoy en día, la economía 4.0, que se encuentra en Al Día con la Tecnología y Felitech Michaca. Vayamos con él.
queridísimo Felitec, pues pónganos al día con la tecnología, ¿no? Sí, por claro, favor, claro. porque este es el tema y este es el segmento y quiero que se luzca más de lo que usted ya está delucido. Qué elegante, caray. Gracias, Manuel. Bueno, como es costumbre que usted comenzó aquí en Todo en Finanzas, la tradición de la palabra tech del diccionario Felitec Michaca, ¿qué le parece, Manuel, si hoy hablamos acerca de 5G Tech? La palabra de hoy es 5G Tech. Porque se ha hablado mucho de Tecnología, lo que es la tecnología de 5G, quinta ¿verdad? generación, así Correcto. es. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un drama tremendo ahorita en el sector de aviación, inclusive el presidente Biden se tuvo que envolver en esto. Bueno, hay toda una historia de lo que está pasando, Manuel. Pero antes que nada yo quisiera darles un poquito de historia, qué es lo que quiere decir 5G, ¿no? 5G simplemente quiere decir la quinta generación de conexión inalámbrica de Internet para nuestros teléfonos inteligentes. ¿Usted se acuerda? En 1980 este teléfono le decían el tabique, el TT, porque teléfono tabique estaba súper pesado. Después, en 1990, salió el famoso teléfono, ¿se acuerda del flip phone? Sí, Bueno, me acuerdo perfectamente. 1990 es el 2G, estamos hablando de esa década de los 90s. Ya en la década de los 2000, el famoso teléfono de la 3G, como lo vemos ahí en la gráfica, ya empezó el teléfono La iPhone. voz, los datos, me acuerdo, la multimedia, ¿no? Empezó a mandar su primer mensajito, Claro, su primera foto. Estaba como ansioso para ver esa foto y contaba 1, 2, 3, bueno, hasta 10. Y finalmente salía la foto, ¿no? Entonces, cada generación fue aumentando esta velocidad. Llegamos así al 2009, cuando aparece la tecnología 4G. Bueno, ya estamos hablando de que ahora sí un internet, ¿cómo se llama? La conexión de internet pues más rápida, ¿no? Claro. Y ya así llegamos a la década de los 20, ahora con 5G, que finalmente entra en acción aquí en Estados Sin embargo, Unidos. en Asia ya tienen rato. 40 países ya tienen implementado este sistema y aquí en Estados Unidos, como siempre, pues estamos atrasados. Usted sabe cuál es mi punto ahí, la escasez de liderazgo y esa pues, inyección a la infraestructura, ¿no? Es simple, es sencillo. Claro. Aquí le pedimos prestado el avión del presidente, nuestro querido Isaí Juárez, y esta es una escala a 1.2, o sea que es dimensiones reales. 3 maneras que puede afectar este problema de la frecuencia y la interrupción en la navegación. El primero es el altímetro. El avión manda esa señal hacia la tierra para darle la altitud y así poder tener un aterrizaje pues, exitoso, ¿no? Claro. Si esa información es interrumpida, le puede mandar al piloto información errónea y causar un accidente. O sea, puede afectar lo que llamó usted El altímetro. el altímetro. El altímetro, pero por la frecuencia Por de la 5G frecuencia, okay. en los aeropuertos. Es por eso que no están permitiendo ahorita torres 5G alrededor, 2 millas alrededor de un aeropuerto. Eso que acaba de 2 decir, millas alrededor del aeropuerto, no 5Gs. Muy bien. La segunda manera viene siendo con lo que es el clima, Manuel. El clima es muy importante porque pues así hay esa visibilidad con la torre de control y también con la pista de aterrizaje. Aquí en la nariz tienen esos radares que manda la señal, la ola, hacia la nube. Y digamos que hay una tormenta acercándose, bueno, la señal regresa y le da esa señal al piloto. Bueno, esta también puede interferir. 5G, las ondas de frecuencia de 5G puede interferir con esa información y puede también causar un accidente. Wow. Esa es la segunda manera. Y la tercera manera, ¿En la Manuel, cola, me imagino? No, es Ok. en el motor. En el motor. En el motor hay sensores, Manuel, que en el motor manda esa señal al mecánico en caso de que haga una falla mecánica, lógico. Entonces, si esa frecuencia es interrumpida y si hay un problema en el motor y no le llega al mecánico por esta frecuencia que afectó la conexión, ese motor puede explotar, nunca le mandó el aviso al mecánico, por lo tanto el mecánico no le pudo avisar al piloto, el motor explota en el aire y lógico una catástrofe. Entonces, las compañías de infraestructura son las importantes de inversión en lo que está pasando. Una de ellas se llama NXP Semiconductors. NXP Semiconductors, esta compañía es holandesa. Ellos producen, Manuel, los microchips que van dentro de las torres de 5G. O sea, toda la tecnología, todos los microchips, todos los motherboards, todas las bases madres de los sistemas de conexión 5G, las antenas me refiero, son hechas por una compañía holandesa. Hay otra, se llama Marvell Semiconductors. Marvell con doble E al final,
Marvel Semiconductors. Su símbolo es MRVL. MRVL. Esta compañía también hace los chips para lo que es todo también la infraestructura, ¿no? Los cableados, las torres, los chips dentro también de las antenas. O sea, como usted sabe, esta es una industria de 180 billones de dólares en los próximos 4 años. Otra compañía, Manuel, que ya conocemos, Qualcomm. Qualcomm, perfecto. Y ¿sabe por qué, Manuel? Qualcomm es importante en la tecnología 5G, es porque Qualcomm, acuérdese que Qualcomm hace las antenitas de su celular que captan la conexión inalámbrica. O sea, correcto. Cada teléfono celular tiene esa antenita que hace que capte la frecuencia de una conexión inalámbrica. Entonces, Qualcomm está haciendo esas antenitas. Y pues con eso, Manuel, termino mi segmento, pero ahora algo especial, Manuel. ¿Qué ocurrió? ¿Qué metiste buenas nuevas? Siempre Adelante. buenas noticias. Bueno, finalmente sale la website de Felitec y eso es gracias a usted, gracias a su apoyo, gracias a pues, el apoyo también de Carlitos Alvarado, el productor. Mi carrera se fue a próximo nivel. Viene la website de Felitec Michaca, vienen congresistas de California donde quieren que participemos en la educación a nuestros jóvenes y lógico hay un video que quisiera que veamos juntos. A ver, vamos. Un video de 1 minuto donde es básicamente mi declaración de fe y por qué estamos haciendo esto, simplemente para empoderar la próxima generación de ingenieros en Estados Unidos porque ellos son el futuro de este Muy país. bien, pues vamos entonces a darle esta cordial bienvenida a este video y a este proyecto de educación, desarrollo, expansión de Felitec Michaca, al cual pues enhorabuena, y ya sabemos que él ya está bendecido, ya es un hombre próspero y más porque siempre busca el bien de los demás, el bien común. Vayamos a esta. Rompiendo la cadena. Claro que sí, adelante. Creo en romper las cadenas del miedo y la pobreza. Continuar atados al pasado no le permite a muchos jóvenes y adultos latinos en Estados Unidos dar todo su potencial para construir una gran vida. Vengo a contarte mi historia de inmigrante, como la prueba del poder real que tiene la educación en tecnología para cambiar la vida de las personas. Cuando era niño, mi padre me llevó a uno de sus cultivos. En la noche me atreví a decirle: «Papá, es bonito el campo y cultivarlo, pero el campo no es para mí». Y mi padre me dijo: «Me alegra que no te guste». Entonces yo entendí que una carrera en tecnología era mi camino. Desafortunadamente mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Desde ese momento comprendí que ese camino me tocaría andarlo sin él. Años después me dedicaba a manejar camiones en California y tuve un accidente. En ese momento recordé a mi padre y a nuestro sueño, y desde entonces mi vida empezó de nuevo. Sin haber tocado un computador en mi vida, comencé a estudiar y dar pasos para construir una gran carrera exitosa en tecnología como ingeniero de sistemas en computación. Me gustaría enseñarte cómo romper las cadenas de la pobreza y el miedo, ayudándote a emprender el camino de la tecnología para que seas parte de las carreras del futuro. Tu futuro está en tu mente. Acércate a Felitec, inspiramos carreras. ¡Wow! Eso, qué tremendo, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Más que todo una cuestión que motiva, que nos lleva a reconocer que usted es un hombre que ha sido dotado con esa tremenda bendición de que Dios le ha llamado para esto, y muchísimas felicidades, mi queridísimo Felitec. Dio un comentario 100% cierto y así lo creo. Creo que esto es un llamado de Dios, definitivamente. Yo no lo puedo poner de otra manera, no lo puedo explicar de otra manera. Este es un llamado de Dios y simplemente estamos pues tomando la ola, ¿no? Que nos está llevando y la ahí. Responsabilidad. Exacto, ¿no? Como profesionales creo que Claro. somos responsables. ¿Sabe que hay un pasaje que ayuda. dice que estamos aquí con una multiforme gracia divina para servirnos unos a otros, y usted está haciendo lo suyo, como yo, como el camarógrafo, como Carlos, como Reinaldo, como todos los muchachos que somos parte de este equipo, y ustedes de aquel lado también hacen lo suyo. Así que eso es lo bonito de la economía, ¿no? El intercambio de dones, talentos, habilidades para poder llegar a un resultado. ¿Cuál es el resultado?
pues obviamente tener una mejor calidad de vida en todo sentido. Bueno, mi queridísimo Felitec, felicidades. Ahora sí, vayamos a una pausa y regresamos con más porque estamos contentos. La mayor preocupación de las personas ante la crisis mundial es la economía. Para informarse y aprender cómo planificar sus finanzas, existe la combinación perfecta. Cara a cara con las finanzas. Y Manuel Ramos, todo en finanzas. Los programas que marcan la diferencia en la voz y experiencia de Manuel Ramos. Sintonice los sábados de 8 a 10 a.m. por KTNQ 1020 AM, Los Ángeles. Y en YouTube y Facebook Live, todos los jueves a las 7 p.m. La buena información puesta en práctica conduce a una mayor satisfacción. Después de leer la información que se nos da aquí en el programa y lo que leemos en la revista y todo lo que está a nuestro alrededor, pues nos da el aliciente para seguir avanzando, escribiendo la teoría, los modelos, cómo sacarle provecho a la inflación, a la deflación, que de nuevo regresa el poder adquisitivo a los consumidores, pero que también si la deflación en el extremo exuberante no se detiene, pues también termina creando una recesión económica y puede llevarnos hasta una depresión. Así es que es muy importante siempre mantener el equilibrio, mantener ese balance del que ya hablamos en programas anteriores, y me refiero específicamente al equilibrio de John Nash, al igual que de Wilfredo Pareto, y ese equilibrio pues debe de ser constante en búsqueda del máximo resultado de nosotros como entes maximizadoras de recursos. Así es que ahora sí, que les parece si hablamos de maximizar un portafolio, de optimizarlo con el asesor financiero Isaí Juárez? Muy buenas noches, mi queridísimo Isaí. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de maximizar, optimizar y cómo se le saca provecho a la paridad de riesgo, claro, a la teoría de la diversificación y finalmente vamos a sacarle provecho también a la teoría de inversión en valor. Así es que hablemos de eso. Bueno, hay que entender que en toda economía, todo mercado, hay oportunidades para qué comprar en esas circunstancias. Es importante estar al pendiente de la rotación del activo. Por ejemplo, si estamos viendo el impacto de la posible deflación y sabemos que el impacto de ello es el incremento de la tasa de interés, un buen sector que podemos analizar es el sector financiero. Claro, ¿no? Porque los bancos suben de precio al pensar que van a generar más ganancias. Correcto. Con el uso de las tarjetas de crédito del consumidor, los préstamos de auto, préstamos de estudiantes. Sí. O sea, los préstamos al consumidor en general van a traerle mayores ventas, sí, mayores revenues, sí, a los bancos, sin duda, ¿no? Tenemos tiempo hablando de la diversificación, ¿no? De poner fondos en diferentes sectores, pero cuando estamos analizando un portafolio y hacia dónde se dirige la economía, no solamente la diversificación, cuánto de nuestro capital, o sea, qué porcentaje se hace la rotación a un sector diferente. Por ejemplo, si estamos viendo la oportunidad del sector financiero y tenemos actualmente el 3% invertido en el sector, quizás cambiemos a un 8%, 10%. Si un sector ya creció mucho y está en contracción, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a comprar? El análisis continuo de la rotación fundamental, esa es la clave. No sacudirnos por la información temporal, las noticias del Omicron, de la inflación, que ya sabemos desde prácticamente que empezó la pandemia, que eventualmente iba a haber un incremento de la tasa de interés. Ok, bueno, ahora ¿cómo nos beneficiamos de ese cambio, ¿no? ¿Qué sectores estamos comprando y vendiendo? Claro, y además hay que pensar que la rotación de activos como la inversión siempre es de largo plazo, no es del corto plazo. La teoría de la eficiencia de los mercados o la hipótesis de los mercados eficientes nos dice que es random walk, es como aquel que se ha tomado unos tragos y no sabemos si va a caer, en qué momento cae, en qué momento, si llega a caer, en qué momento se levanta, y así es el mercado financiero, ¿no? Te da esas posibilidades de contracción en el corto plazo, pero en el largo plazo es un mercado eficiente que si nos ponemos a pensar, por ejemplo, hace 10 años atrás o 15 años atrás, cuando la gran recesión económica, pues el que compró en el mes de octubre del año 2008 a la fecha, pues no solamente ha duplicado
multiplicado, ha triplicado, cuadruplicado y en algunos casos pues ha obtenido rendimientos exuberantes. Por eso hablé de la exuberancia irracional que también puede provocar la inflación, como también el temor, el pánico a través de la contracción de precios o lo que llamamos la deflación. Ahora, la actitud del inversionista. Hablemos de la conducta que tienen las personas cuando hay un impacto como los que hemos tenido estos días, ¿no? Sí. Alguien invirtió $100,000 y de repente, oye, pero ahora nada más tengo 90,000, ha bajado el 10%. Pregunto, ¿es normal un 10% de contracción? ¿Se le considera realmente una crisis? ¿Qué significa un 10% de contracción? Es parte de un proceso. Sabemos que el mercado va a tener tiempos de contracción, no siempre va a estar creciendo. Y por el otro lado, el inversionista, es normal que también sienta esos sentimientos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de persona no tiene una reacción cuando ve temporalmente una devaluación de su capital? Claro. Pero por otro lado, cuando sabemos que estamos invirtiendo a base de principios, de teorías, que hay un mecanismo, un estilo de qué se está comprando y vendiendo, se entiende que es parte de un proceso. Claro, claro. Hay una contracción, tengo otro capital ahorrado, es oportunidad de comprar las mismas vacas, pero más flacas. Comprarías más vacas. Sí, compraríamos más vacas. Y claro, una vez que venga el proceso de la reflación, la inflación, esas vacas se convierten en vacas gordas y esas vacas gordas uno puede vender mucha carne. Así es. Claro, porque flacas obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Por eso es muy importante. Aunque a mí me gustan las vacas flacas. Ah, a mí que no le gusta un buen corte, ¿verdad? Adelante. Pero por eso es muy importante, cuando estamos invirtiendo, asegurarnos que tenemos reservas, que hay liquidez, que el dinero que estoy poniendo a invertir no sea todo mi capital. ¿Por qué? Precisamente para poder aguantar esas contracciones y decir, ok, temporalmente hay una devaluación, paciencia, disciplina, espero el rebote de mi fondo, ¿no? Sí, yo creo que le has dado en el clavo en los principios de la inversión. Hay que ser pacientes, hay que tener esa disciplina y una filosofía de inversión y no caer en los extremos, tanto en la exuberancia irracional de los precios como también el temor, el pánico, que al final el que vende barato y compró caro, pues obviamente sale lastimado, sale perdiendo. Por esta razón, me gusta la idea de cómo manejamos nosotros en oficina nuestros modelos de inversión, nuestro fondo de inversión que envuelve 3 teorías y 2 mecanismos, y estas teorías que están correlacionadas unas con otras, que es la diversificación o la arquitectura financiera, la paridad de riesgo, que nos ayuda también a maximizar, a optimizar los retornos independientemente de las condiciones financieras económicas de una economía, y finalmente la teoría de inversión en valor, buscando ese valor intrínseco, los márgenes de seguridad, y que si lo ligamos con 2 mecanismos, que viene siendo la capturación de los dividendos de forma sistemática y el famoso dollar cost averaging en inglés, en español viene siendo promediar los dólares de inversión de forma sistemática. Como le hablábamos anteriormente en el programa, pues es invertir sistemáticamente en los altibajos del mercado. El DCA o DCA o Dollar Cost Averaging es una forma defensiva de invertir en los mercados financieros. Dame tu consejo final, mi queridísimo Isaí. Espero que usted regrese a estos escenarios porque se me había perdido por varios días, pero parece ser, mi queridísimo Carlitos Alvarado, que su pupilo viene bien afinado y viene bien atinado con sus consejos, y esperemos que el consejo final pues sea un buen consejo, porque estamos súper motivados con esta página de educación del gran Felitec Michaca, que de nuevo le mando mis más cordiales saludos y muchísimas bendiciones y muchísima prosperidad. Adelante, señor. La consistencia es fundamental en todo lo que hacemos en la vida, incluyendo las inversiones. Si estamos invirtiendo de una manera constante, con una estrategia de dollar cost averaging, asegúrense que tenga esa disciplina. Si usted se ha comprometido a acumular y contribuir $500, $100, $1,000 al mes, sígalo haciendo. Y incluyendo las altibajas de precios, al fin del año vamos a terminar pagando un precio promediado del costo de un activo. Disciplina, consistencia, revisión de cuentas. Con mucho gusto, si son clientes de nuestras oficinas, llámenos. Hay que estar actualizado el estilo de inversión y obviamente invierta de manera apropiada con su estilo y calidad de vida. Así es, por eso quiero recomendarles a ustedes que obtengan la revista Todo en Finanzas. Esta revista les va a enseñar a ustedes muchísimo acerca de los mercados financieros, acerca de cómo ustedes pueden lograr la optimización de sus fondos de inversión, sacarle provecho a la proposición 19, como también, pues obviamente, cómo le afecta a los herederos
financieros. La jubilación es una incertidumbre americana. Finalmente, la deflación y la inflación, dos elementos de la economía que hay que sacarle provecho. ¿Y qué creen? En esta revista Todo en Finanzas hablamos de ello. Llámenos al 1-800-606-9954. 1-800-606-9954. Y ahora sí, vayamos a una pequeñísima pausa comercial para que regresemos y finalmente hablemos de esta parte que a usted le interesa, que viene siendo la ruta, la navegación y las respuestas que damos al final de nuestro programa. Regresamos después de la pausa. Brújula Financiera, ustedes envían sus preguntas, comentarios a través de Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, vamos a dar respuesta. Se encuentra conmigo el asesor financiero Isaí Juárez, se encuentra también Reinaldo Camacho, se encuentra el gran Felitec Michaca y José Arámbula, quien ya tiene en sus manos el teléfono para leer las preguntas y damos respuestas. Adelante, mi queridísimo José, del otro lado del estudio. El día de hoy tenemos preguntas de cómo invertir en el sector financiero, pero en particular en el tecnológico. Las famosas FinTech, claro. Felitec Michaca, me vas a ayudar con esto, pero hemos hecho pues toda una revolución de palabras, como bien has dicho. Y las fintech, como el blockchain y todo lo que está dentro de la digitalización y las criptomonedas, etcétera, etcétera, pues es una tremenda oportunidad para que ustedes puedan utilizarlos ahora que los precios han descendido y esos precios en el sector de alta tecnología, el Nasdaq está ligeramente en el terreno, por encima del terreno de la corrección, o sea, por encima del 10%, pero compañías por sí solas han descendido el 20, el 30 y hasta el 40%. ¿Algo que puedas agregar al tema? Bueno, es un sector que está cambiando, el sector financiero. Ahora se ven nuevas compañías, un ejemplo, SoFi, donde está buscando nuevas maneras cómo entrar a ese mercado bancario, donde ahora pueden hacer aplicaciones de tarjetas de créditos, préstamos de estudiantes, préstamos de autos, por línea, por internet. Entonces, es una nueva industria y esa compañía en particular, aunque no la estoy recomendando, es un ejemplo. Claro. Ha crecido un 30% esta semana. Wow, eso es FinTech. ¿Qué opina mi queridísimo Felitec Michaca acerca del blockchain y FinTech? ¿Le escuchamos? Claro, sí. No hay que olvidar también, Manuel, que el millennial es el cliente número 1 de FinTech. ¿Cuántos millones y millones de millennials tenemos en estos momentos? Entonces, ahí tiene un lado suyo, tiene uno. Tenemos uno, usted tiene uno también ahí a su lado. Hay que agarrarlo de la oreja para que compren FinTech. Y acuérdese también que el servicio número 1 en este sector FinTech es la transacción digital. Exacto. ¿Cuántos no hemos hecho una transacción inclusive hoy mismo? Así es que definitivamente FinTech es un enorme crecimiento y buena oportunidad para invertir. Y antes de cerrar, le voy a pedir que pase al escenario al gran Reinaldo Camacho para que también nos dé su consejo final. Les recuerdo que este próximo sábado de 8 a 10 de la mañana, ustedes y yo tenemos una cita en KTNQ 1020 AM, Univisión Radio. No se lo puede perder porque todos estos datos, toda esa información, le seguiremos dando la continuidad en Cara a Cara con las Finanzas. Adelante, mi queridísimo Reinaldo, con su consejo final. Sí, mi consejo final es infórmense, hagan preguntas desde el inicio de varias semanas, meses, cuál es la inversión más efectiva y más fructiva que puedan obtener. Visítenos a la oficina, una vez más, tenemos un gran equipo. Así es que finalmente les digo a todo el equipo de producción y a ustedes amigos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias. Estamos en contacto y no se les olvide que el próximo jueves ustedes y yo tenemos una cita aquí en Manuel Ramos, Todo en Finanzas. Hasta la próxima. Así concluye Manuel Ramos, Todo en Finanzas, el programa creado para enseñar sobre economía y finanzas a la comunidad hispana de los Estados Unidos.